Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa especial que diariamente estamos realizando para llevarles todas las opiniones, cómo se encuentran los diversos sectores, los diversos municipios, cómo están trabajando nuestros representantes políticos, para que vayamos conociendo cómo se desarrolla este estado de alarma que pronto vamos a abandonar. Y bueno, en esta fase en la que ya tenemos muchas más libertades, la fase 3 para Andalucía, para la provincia de Jaén, y vamos a hablar precisamente con una de las personas que trabajan en el Parlamento andaluz para fundamentalmente, y ahora ella nos lo va a explicar, pedir, reivindicar y traer cosas, si puede, a la provincia de Jaén. Hablamos de una persona muy conocida en todos los municipios de la provincia jiennense. Se trata de la que es actualmente coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Ferri. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Sabemos que estás allí, en Sevilla, trabajando. Vaya, en el Parlamento me cogéis y yo encantada, gracias a vosotros por el trabajo que habéis hecho en pleno confinamiento de tenernos a todos informados. Para mí es un placer volver a verte, aunque sea por videollamada, y esperando pronto poder verte personalmente, aunque nos tengamos que saludar con el codo. Con el codo, con el pie, pero verse ya es un paso bastante importante. Ángeles decía que, bueno, trabajando ahora, pero no solamente ahora, porque desde el minuto cero habéis estado teletrabajando, pero bueno, sin parar de controlar, que ahora mismo es vuestra misión, pues todo lo que el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, pues estaba llevando a cabo. Sí, además es algo que yo quiero reivindicar porque, bueno, cuando las cosas vienen mal dadas con esta pandemia que nadie esperaba, algunos cuestionan también el trabajo de la política y de los políticos. Y, hombre, lo primero que quiero reconocer es a todos los alcaldes y a las alcaldesas, a los concejales y concejales que han estado al pie del cañón día tras día, las 24 horas. Los demás hemos estado, efectivamente, porque no podíamos viajar, confinados en nuestras casas, cumpliendo con lo que nos recomendaba el Gobierno de España, con ese estado de alarma, pero también trabajando, porque hemos podido hablar con todos los alcaldes, porque hemos estado pendientes de coordinar todas las acciones, porque hemos estado solventando dudas de muchísima gente cada vez que el Gobierno de España sacaba una medida. Pues bueno, pues los distintos sectores tenían su duda de cómo gestionar, cómo solicitar, y bueno, pues muchos de nosotros hemos estado también al pie del cañón, colgados del teléfono las 24 horas, intentando que, bueno, pues que el mayor número de gente pudiera acceder a las ayudas, que nadie tuviera ningún problema a la hora de solicitar y que al final, bueno, pues dentro de este maldito virus que nos ha tocado vivir y que nos ha trastocado las vidas a todos, bueno, pues no haya nadie que se quede atrás. Así que para nosotros, desde luego, no es una forma fácil de trabajar, pero no hemos dejado de trabajar en ningún momento. Pues lo cierto es que sí, además un trabajo muy ingrato en algunas ocasiones, porque supongo, Ángeles, que al principio sería un caos, nadie estábamos preparados y menos para trabajar en las condiciones que hemos tenido que hacerlo y para abordar esta situación. Bueno, yo creo que nadie estábamos preparados porque nadie, bueno, no hemos vivido nunca esta situación. Y la verdad es que yo lo he vivido con cierta tranquilidad porque desde primera hora he visto un Gobierno de España que asumía las decisiones desde el primer momento y sobre todo algo que creo que era muy importante, y es que se centraba en lo que había que centrarse, que era salvar vidas, frenar la maldita curva e intentar remitir este virus, y no hacía caso a todo ese ruido que hemos visto, en parte mediático, el ruido en las redes, esa cantidad de bulos y de mentiras que hace que nos cuestionemos también muchas veces el sistema en el que vivimos, porque ya recibíamos noticias y no sabíamos si eran verdad o era mentira, o gente que mientras, bueno, pues había responsables políticos dedicándose precisamente a intentar salvar vidas e intentar que hubiera un escudo social para que la gente comiera, porque hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, bueno, pues había otros que solamente se dedicaban a poner piedras en el camino. Y así lo hemos vivido, con cierto desconcierto por la situación, con cierto desaliento, porque nos esperábamos una oposición a nivel nacional más a la altura de las circunstancias, y la verdad es que, no sé, a mí me parece en general, y luego pues también con cierto en fin, una cierta decepción de ver cómo había tantas mentiras en las redes, tantas mentiras en los medios de comunicación,
que estábamos todos encerrados, colgados de la tele, colgados de los móviles, nos llegaba mucha información y la mitad era mentira. Pero dentro de todo eso yo tengo que decir que, bueno, es verdad que la pandemia nadie la esperábamos y que es la primera crisis de este nivel que hemos tenido en España y en el mundo. Pero también es cierto que no es la primera crisis que tenemos en España y que hemos visto gestionar crisis a gobiernos de derecha y hemos visto gestionar crisis a gobiernos de izquierda. Y miren, con sus errores y con sus aciertos, que lo ha tenido el gobierno de España. Pero nadie le puede negar que ha puesto un escudo social histórico en este país. Un escudo social donde han prohibido los despidos. ¿Qué diferencia? Con la otra crisis económica, donde se facilitaban precisamente los despidos. Donde se ha prohibido los desahucios. Donde se ha prohibido que le corten a la gente la luz y el agua. Donde ha habido prestaciones para autónomos, para pymes. Donde ha habido cobertura para 4 millones de trabajadores a través de los ERTE. Donde ha habido prestaciones para los trabajadores temporales, para las empleadas del hogar. Donde ha habido moratoria para alquileres, para hipotecas. Y donde hay aprobado recientemente un ingreso mínimo vital para que aquella gente que no tiene nada, la gente más vulnerable. Ya digo que con sus errores y con sus aciertos que el gobierno los habrá tenido, pero desde luego nadie puede negar que ha habido un escudo social único que desde luego la derecha nunca hubiera asumido, porque lo hemos visto gestionar crisis económicas y hemos visto cómo ha dejado a la gente tirada en el camino tomando medidas y políticas que era más un retroceso y que era un sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay bastante diferencia entre el sálvese quien pueda cuando gestiona la derecha y el que nadie se quede atrás cuando hay un gobierno progresista. A mí me gustaría poner el acento fundamentalmente en este momento en lo que ha sido, porque evidentemente la crisis sanitaria ha derivado, no había más remedio que confinarse, que cerrar empresas y que salvar vidas, que es lo primero. Después, pues evidentemente esto se sabía, derivaría en una crisis también de carácter social, que es contra la que se está luchando, y también de carácter económico, porque eso es indudable. En cuanto a la primera parte, a la crisis sanitaria, la Junta de Andalucía, las competencias que tenía eran las que tenía, pero ¿cómo ha visto el trabajo que se ha hecho desde el gobierno andaluz durante lo que ha sido verdaderamente la crisis sanitaria, de la que no hemos salido, pero bueno, que está controlada? Bueno, pues lo primero que yo tengo que decir es que el gobierno andaluz ha intentado siempre volcar la pelota en el gobierno de España o en los alcaldes, las alcaldesas, las diputaciones. Es verdad que existía un mando único, bueno, pues consecuencia de ese estado de alarma, pero también es cierto que la Junta de Andalucía ha mantenido muchísimas, todas las competencias. Es decir, la Junta de Andalucía en el tema sanitario perfectamente podía comprar material, como lo hemos visto, con algunos episodios un poco caóticos, como aquellas mascarillas, hemos visto a las caducadas, a las que le tachaban la fecha, o los lotes de mascarillas defectuosas, pero hemos visto cómo, en fin, hay algo que a nosotros aquí en Jaén, fundamentalmente, y en Andalucía no nos cuadra, y es que hemos tenido, yo creo que la suerte de que el virus no viniera tan fuerte en Andalucía, seguramente por una serie de circunstancias, entre ellas que el virus dio la cara antes de que se celebrara la Semana Santa, la Feria de Abril, la Virgen de la Cabeza, las motos de Jerez, el Rocío, en fin, todos esos eventos yo creo que hubieran hecho que mucha gente hubiera venido a Andalucía, hubiera mucho tránsito y las circunstancias hubieran sido otras. Hemos tenido la suerte de que, dentro de la desgracia del virus, bueno, pues el virus dio la cara en marzo y hemos tenido, pues menos repercusión que en otras comunidades autónomas. Por eso no se entiende, por ejemplo, que haya ese nivel de sanitarios contagiados. No se corresponde que haya una comunidad autónoma con una baja incidencia del virus, pero sin embargo tengamos unos sanitarios contagiados por encima de la media 10 puntos. Bueno, pues ahí yo creo que ha habido una falta de diligencia por parte de la Junta de Andalucía. Al igual que creo que ha habido un esfuerzo titánico por parte de todos los ayuntamientos, de todas esas voluntarios y voluntarias sobre todo, que se lanzaron desde el primer momento a hacer mascarillas, a hacer batas, a hacer patucos, a hacer pantallas 3D, a hacer lo que hiciera falta para precisamente suministrar y solventar aquella falta que había, porque hubo un momento en que nadie tenía material. Hay un esfuerzo también por parte de la Diputación Provincial que desde primera hora y sin preguntarle a nadie se lanzó a comprar material y repartió el material entre los ayuntamientos, entre sus trabajadores. Mira, hay episodios también que yo tengo que recordar porque han sido, y eso lo saben los alcaldes y las alcaldesas, mientras la Diputación Provincial repartía unas mascarillas acorde a la población,
la delegación de gobierno repartió ridículas cantidades de mascarillas, hizo ayuntamientos ir a la delegación de gobierno para recoger 5 mascarillas, pegándose viaje de 2 horas, y eso no se entiende. Y luego, pues bueno, hay competencias que no se han perdido en ningún momento. Es decir, pues las de educación, hemos visto el descontrol, bueno, el descontrol lo estamos viendo ahora. Yo ha calificado la coordinadora socialista a la Junta de campeones de la improvisación. Total, bueno, yo no, en fin, yo soy madre de un niño de 3 años y lo de la que los momentos son muy complicados, pero después de 3 meses confinados no le puede coger de sorpresa a la Consejería de Educación el número de personas que íbamos a solicitar la matrícula, porque además es lo único que se sabe. Es decir, igual que no sabemos cómo va a afectar el virus a determinados sectores, lo de matricularse lo sabe todo el mundo. Es decir, vamos, la Consejería tiene que saber cuánta gente íbamos a solicitar la matrícula. Podían haber reforzado los sistemas. Lo que no puede ser es lo que hemos vivido, el caos. Emplazan a todo el mundo para evitar ir a los centros sanitarios, lo cual es lógico. Por cierto, centros sanitarios dentro de los que no hay un plan para combatir el virus, y a los que le han dado a los colegios, le han dado un bote de gel y un par de guantes y 5 mascarillas. Es que ese es el material que le han dado a los centros. Y eso lo pueden decir las directoras y los directores de los centros. Y dentro de eso y del esfuerzo de que han ido a trabajar y han abierto los colegios sin consenso con la comunidad universitaria, en contra de los sindicatos, resulta que abren un periodo de matriculación y se monta un caos tremendo, bueno, pues porque no tienen planificado nada. Y bueno, la Consejería de Educación la verdad es que no nos va a sorprender porque son un auténtico desastre. Venimos de muchas circunstancias en la provincia de Jaén muy complicadas. Bueno, no quiero recordar los comedores escolares, pero en mitad de la pandemia se abrió la posibilidad, porque la Junta se lanzó y algunos alcaldes del PP se lanzaron a decir que se podían recoger el material escolar en los colegios, y aquello fue otro caos. Es decir, la competencia era de la Consejería de Educación, por cierto, y del delegado de Educación de la provincia de Jaén. Yo creo que todo el mundo hemos visto cómo los delegados de la Junta de Andalucía han estado desaparecidos. No sabemos dónde están los delegados, ni la delegada de Gobierno, ni ninguno de los delegados, porque no han dado la cara en todo este tiempo. Igual que la Junta de Andalucía y el presidente, el señor Bonilla, no ha llamado a los alcaldes, no ha llamado a los presidentes de Diputación. Hombre, y esto de exigirle al Gobierno de España que esté pendiente de las comunidades autónomas, es verdad, pero el Gobierno de España hablaba con las comunidades autónomas todas las semanas. ¿Cuántas veces habla el señor Moreno Bonilla en 3 meses con los alcaldes o con los presidentes de Diputación? ¿Cuántas? Entonces, al final, esto de derivarlo todo, la pelota al Gobierno de España, o cuando no, a los alcaldes y alcaldesas, pues mirad, estamos en la fase 3. Y ahora sí que ya no puede esconderse el Gobierno de la Junta de Andalucía, ni puede justificarse con nadie. Las competencias son suyas. Y ahora tiene que dar la cara y solventar todos los problemas que se nos vienen encima. Desde el PSOE, desde primera hora, hemos dicho que vamos a arrimar el hombro, porque las circunstancias lo requieren. Y porque la gente que nos está oyendo o nos está viendo está harto de bronca política. Y lo que quiere es gente que arrime el hombro, pues para solventar las circunstancias tan graves que van a pasar muchísimos sectores. Y, hombre, estamos dispuestos a arrimar el hombro. Ahora lo que no estamos dispuestos es a que la Junta de Andalucía ande suelta de manos y a que nos falten el respeto como grupo político. Por cierto, grupo político mayoritario en este Parlamento. No puede ser que pongamos la mejor de nuestras intenciones, que arrimemos el hombro, que votemos a favor de una comisión de reconstrucción y que intenten burlar la comisión de reconstrucción poniendo a la extrema derecha dirigiendo una comisión de la que votaron en contra y de la que no se creen. Bueno, yo de la extrema derecha voy a hablar poco porque ya habla ella sola por sí misma. Pero al final yo creo que si alguien tiene voluntad de que todos rememos en el mismo sentido, tiene que dejar de hacer política, tiene que dejar de mirar a la gente pensando en los votos y tiene que pensar que Andalucía lo va a pasar muy mal, porque tenemos sectores que van a estar muy perjudicados y lo que necesita es del talento y del talante de todos los que estamos aquí. Y aquí no sobra nadie, aquí hace falta todo el mundo. Y esa es la posición del PSOE. Ahora, eso no quita que vayamos a reivindicar. Y claro que vamos a reivindicar, lo estamos haciendo. No puede ser, Encarna, que la Junta de Andalucía saque unas minúsculas ayudas a los autónomos, que ya son minúsculas, y excluya a los olivareros. Y excluya a los olivareros de las ayudas a los autónomos. No puede ser que la Junta de Andalucía se vuelque solo con el turismo de sol y playa. ¿Qué pasa con el turismo de interior? Que además es los 365 días del año. No hay nada para el turismo de interior, no hay ningún complemento, ningún plan especial. No puede ser. Es que no puede ser que haya recortes amparándose en la situación de la pandemia. Hoy, precisamente hoy, se han manifestado esta mañana en las universidades
Los rectores han hecho una carta conjunta, los sindicatos se han convocado, porque no puede ser que el Gobierno de la Junta de Andalucía se justifique con el coronavirus para recortar a las universidades públicas 135 millones de euros. Es que, fijaros la diferencia. El Gobierno de España anuncia 386 millones de euros más para becas. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía recorta 135 millones de euros a las universidades públicas, por supuesto sin contar con ellas, sin consenso ninguno. En fin, yo creo que a la derecha ya la conocemos cuando gestiona crisis y que aprovecha para pegarle bocado a todo. Pero yo creo que el momento precisamente lo que requiere es un esfuerzo, y el Gobierno de España le ha dado una millonada a la comunidad autónoma de Andalucía y a todas, precisamente pues para ayudar a reforzar todo el sistema público y para ayudar a toda esa gente y esos sectores que le ha venido la pandemia y que van a ver mermados sus ingresos, y algunos con situaciones familiares muy graves. Ahora lo que no puede ser es que aprovechemos que el río pasa para recortar y arramblar con todo en lo que ellos no creen. Y en este caso yo creo que las universidades públicas, primero, deberían haber sabido de ese recorte. Segundo, no debería haber recorte. Y tercero, lo que tiene que haber es un refuerzo, porque va a haber más gente que solicite las becas. Es de lógica. Si hay más gente que lo pasa mal, si hay gente que no lleva ingresos a su casa, si hay autónomos que ven, en fin, yo creo que esto no hace falta ser tampoco muy experto para saber que la gente lo va a pasar fatal, ¿no? Y desde luego quienes lo están pasando mal, y estamos hablando de la provincia de Jaén, son los olivareros, porque aquí se junta el hambre con la gana de comer. Encima tienen los precios en origen que tienen, lo están pasando realmente mal y se sienten desprotegidos. Evidentemente se sienten solos. Están deseando que acabe esto para seguir reivindicando, seguir con las manifestaciones, porque es verdad que se sienten solos. Sí, mire, yo hay una cosa en la que desde luego quiero trasladarle a todos los trabajadores del campo y a los agricultores. El Partido Socialista nos habremos equivocado y habremos acertado en las ocasiones, pero siempre hemos estado ahí al lado. Nosotros somos conscientes de que no es el coronavirus el que afecta, no solamente, venimos de una retahíla de cosas que machacan al campo: la sequía, los aranceles, el Brexit, los bajos precios. Y por eso nosotros, desde Jaén, que es una provincia eminentemente agraria, aunque tenemos diversificado todo el sistema, lo intentamos, pero bueno, hay un gran peso del olivar, hemos intentado desde primera hora trasladarle al ministro Plana la situación de Jaén. El Gobierno ha sacado una batería de propuestas. Seguramente serán insuficientes, pero hay una batería de propuestas. Además, en todo momento han estado reuniéndose con las organizaciones agrarias. Nosotros también en esta pandemia hemos hablado con UPA, con COAS, con ASAJA, porque al final se trata de que los que tenemos la suerte y el orgullo de representar a Jaén intentemos trasladar los problemas de Jaén y sobre todo darles una solución. Y ese es el único camino: intentar que el Gobierno de España tome medidas, pero también el Gobierno de Andalucía tiene en su mano tomar medidas. Lo que no puede ser, y desde luego yo creo que sobra el cinismo y la hipocresía en temas tan graves como los que afectan al olivar, es que la derecha se ponga ahora una camiseta o un pin del olivar y se conviertan en los máximos defensores ahora del olivar. ¿Dónde ha estado la derecha cuando se negociaba la anterior PAC, la Política Agraria Común, donde beneficiaron a todas las comunidades autónomas pero machacaron a Andalucía? ¿Dónde estaban cuando le quitaban las ayudas a los pequeños y medianos agricultores? ¿Dónde estaban cuando había que pedir una rebaja de las peonadas y nos echábamos a la calle los socialistas, durmiendo hasta en la Moncloa, que dormimos al raso? ¿Dónde estaban los de la derecha? Y sobre todo, ¿dónde están ahora? Yo voy a decir una cosa que es importante. Tenemos en ciernes la negociación de la Política Agraria Común, que, como sabéis, es una política que nos afecta de lleno. Y los de la derecha tienen una estrategia clara: mirar al Gobierno de España. Yo le voy a decir a todos los sectores agrarios que hay que mirar al Gobierno de España, por supuesto, para la negociación de la PAC, pero sobre todo hay que mirar a Europa, que es donde se aprueba la PAC. ¿Y sabéis dónde en el Parlamento Europeo hay una mayoría conservadora? Pues ya están tardando todos los de derechas, incluido el señor Moreno Bonilla, en exigirle a sus colegas conservadores del Parlamento Europeo que no recorten la PAC, que no la recorten, porque ese es el primer paso, que no nos recorten la PAC. Y después el Gobierno de España tendrá que negociar el reparto de la PAC en España. Y ahí estaremos, desde luego, los socialistas jienenses reivindicando todo aquello que nos ha quitado la derecha. Pero desde luego el Gobierno de Andalucía no puede volverse de espaldas como si esto no fuera con ellos, porque las competencias también son suyos y tienen muchas medidas que pueden poner en marcha. Y no vale con ponerse un pin y sumarse a una manifestación.
que hay que corresponderlo con hechos. Por eso digo que a mí el cinismo y la hipocresía en determinados temas yo creo que sobran a estas alturas, porque en Jaén, que es una provincia pequeñita, nos conocemos todos, y los agricultores, los trabajadores del campo saben perfectamente quién ha estado a su lado en las duras y en las maduras. Y en este caso, en este momento complicado, que no tengan ninguna duda que el Partido Socialista va a estar ahí reivindicando, gobierne quien gobierne en España y en Andalucía, para la provincia de Jaén. Otro de los temas, Ángeles, con los que ha sido muy crítico el Partido Socialista andaluz, ha sido con el tema de los planes de empleo. Más de 1 año y medio sin planes de empleo y ahora se recortan en unos 100 millones. Bueno, yo ya lo he dicho, yo creo que la derecha tiene una hoja de ruta clara, la tenía antes de la pandemia y la sigue teniendo ahora. La derecha que gobierna en Andalucía, que da una imagen amable, con un presidente Bonilla que parece una imagen amable, lo que ha hecho durante 1 año y medio es pegarle bocado a todo. Le ha pegado bocados a todo, le ha pegado a las competencias, a todos los servicios públicos. Ha recortado las ayudas a las asociaciones de mujeres, ha recortado las ayudas a todo el tema de empleo, ha recortado ayudas en inversiones sanitarias, que en la provincia de Jaén, pues por poner un ejemplo, había 20 millones de euros presupuestados para el complejo hospitalario de Jaén, que se han quedado de 20 millones creo que en 200.000 euros. Es decir, pues no han apostado por la cultura y por ningún sector, no ha habido un plan especial para el turismo de interior, en fin, pero eso parece que pasa como una balsa de aceite y como lo van haciendo poco a poco, uno no se da cuenta. No había ni un solo euro de inversión nueva en sanidad ni en educación en la provincia de Jaén. Han aprobado un plan de infraestructura, plan de carreteras para hacer carreteras y le destinan a Jaén un 2%, ninguna inversión para Jaén. Eso que prometieron planes para que estuviéramos mejor comunicados, que el señor Bonilla vino a la provincia de Jaén y prometió 3 planes. Uno para estar mejor comunicados, otro para reindustrializar y otro para generar empleo. Pues han aprobado 2 presupuestos y hay 0 euros para la provincia de Jaén para los planes. Esto no es que lo diga yo, esto que lo dicen los presupuestos. 0 euros. Hombre, y venimos exigiendo en la provincia de Jaén, porque no puede ser que al PP se le llene la boca de parados cada vez que habla de Jaén, pero luego no ponga medidas encima de la mesa, que es lo que tiene que hacer. El gobierno lo que tiene que hacer es poner medidas encima de la mesa. Y lo que no puede ser es que ahora, con la pandemia y con el dinero que viene de Madrid, pongan un plan de empleo con una cantidad ridícula, que además supone un recorte de 100 millones y que desde luego no se corresponde con lo que estamos diciendo. Si después de la crisis sanitaria va a venir una crisis económica y hay muchos sectores que lo van a pasar mal, lo normal es que la Junta de Andalucía, con el dinero que ha venido de España, le ponga dinero de la Junta de Andalucía y tengamos un plan en condiciones. Que el plan no es para otra cosa que para que la gente pueda sobrevivir y no ahogarse, que el plan de empleo no va a solucionar la vida a nadie, pero lo que hace es intentar que la gente no se ahogue en unas circunstancias complicadas mientras volvemos a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Y yo creo que es que hay una falta de sensibilidad total, igual que ha habido una falta de sensibilidad. Yo no sé cómo la derecha puede denominar paguita al ingreso mínimo vital, y yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando llevan un año de retraso para gestionar la renta mínima de muchas familias en Andalucía. Y luego ya está aquello que es el triple salto mortal, que le llamo yo, y es el presidente del PP de Jaén diciendo que el ingreso mínimo vital sirve para comprar votos. Hombre, aquí me viene a mí un refrán, aquí yo que soy de la Carolina, me viene un refrán al pelo. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Vamos, por favor, que el ingreso mínimo vital que sirve para comprar votos, pero ¿qué política hace usted? Señor Requena, ¿de dónde viene usted? El ingreso mínimo vital, que lo que va a intentar es que la gente no se muera de hambre, que pasa el ingreso mínimo vital, y lo llaman Paquita. Los de Vox lo llaman Paquita, pero luego ahí tenemos al líder de Vox en Andalucía, ahí lo tenemos, con un fraude de 2,5 millones de euros, que el muchacho ha recibido en subvención y no sabemos a lo que lo ha dedicado. 2,5 millones de euros, ¿eso es una Paquita o no es una Paquita? Y se quejan porque la gente va a cobrar un dinero que va de los 400 a los 900 euros, creo, dependiendo de la situación y de los hijos que cada uno tenga a cargo, y eso es una paguita. Yo creo que la derecha siempre está en lo mismo. Se quejaron del salario mínimo interprofesional, que le parecía una barbaridad que la gente cobre 900 euros al mes. Bueno, eso le parece una barbaridad a los que cobran lo que cobran, desde luego. Entonces yo creo que aquí hay una serie de hipocresía y de cinismo, y que el gobierno andaluz lo que tiene que estar es al lado de la gente que lo pasa mal y dejar de hacer una política que lo único que nos lleva es, bueno, pues a lo que hemos vivido siempre que ha gobernado la derecha en otras comunidades y en España, al sálvese quien pueda, que he dicho antes. O sea, ponen una mísera cantidad para planes de empleo, recortan 100 millones, pero oye, que no se nos olvide que hay 300 familias millonarias en Andalucía que no pagan impuestos. Esos no pagan impuestos.
Y sin embargo, dotan un plan de empleo de manera ridícula que va a ser insuficiente. Igual, por cierto, que ha pasado con los ayuntamientos de Jaén. Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes de la provincia de Jaén, que suponen un tercio de la población de Jaén, no han recibido todavía ni un euro del Gobierno de España. Y están esperando, porque han hecho un esfuerzo sobrehumano y sobrepresupuestario del gobierno de durante estos días. Del Gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha recibido dinero del Gobierno de España para que gestione ese dinero a nivel andaluz como mejor entienda que tiene que gestionarlo. Pero lo que no puede hacer es excluir a una serie de ayuntamientos, a los demás de 5.000 habitantes que en Jaén en concreto suponen más de un tercio de la población, porque los ayuntamientos todos han hecho un esfuerzo, de todos los colores políticos, han hecho un esfuerzo y todos lo hemos visto en nuestros pueblos. Se ha hecho, bueno, a los ayuntamientos que hay que agradecerles y a toda la población y a todos los vecinos que se han volcado. Hemos visto cómo se desinfectaba, hemos visto cómo había comida para aquellos que lo estaban pasando mal, hemos visto cómo se sacaban medidas de todo tipo, hemos visto cómo hasta los ayuntamientos compraban material sanitario de protección porque no lo recibía del gobierno andaluz. Hemos visto a todos los alcaldes y alcaldesas al pie del cañón. Pues yo creo que ahora la Junta de Andalucía, que recibe ese dinero del Gobierno de España, tiene que responderle a esos alcaldes, a los que no ha llamado en toda la pandemia, y ayudarlos, porque la situación que tienen los ayuntamientos ya económica es la que es, y desde luego lo que no puede hacer es dejarlos tirados y mirar para otro lado como si esto no fuera con ellos. Lo cierto es que sí, pero también, especialmente beligerante el PSOE ha sido en lo concerniente, bueno, pues a la gente que ha estado dando la cara en primera línea, que han sido los sanitarios y las sanitarias. Han estado luchando y desde el primer momento, ya en mayo, bueno, pues el PSOE denunciaba que se iban a quedar sin vacaciones pues el personal sanitario de hospitales de la Agencia del Alto Guadalquivir, con los hospitales que ello conlleva. También denunciaron, bueno, pues el plan de contingencia aquel donde se anticipaba a los sanitarios de Jaén, Jaén Sur, que se iban a contagiar la mayoría. Han sido muchas y últimamente, además, la propia coordinadora, bueno, preguntaba a la Junta para cuándo iba a funcionar al 100% el hospital de Cazorla, que está operativo a poco más del 10%. Un tema de verdad con el que la población, la ciudadanía y especialmente el sector, pues estamos demasiado sensibles, porque son gente que, como decimos en Andalucía, se ha contagiado muchísimo y han seguido trabajando con y sin medios. Bueno, yo creo que si algo no hemos dado cuenta en esta pandemia es lo importante que es la sanidad pública. Yo creo que todo el mundo es consciente de lo importante es que tuviéramos un sistema sanitario público en condiciones y que desde luego no se recortara. Yo, bueno, quiero empezar agradeciendo el esfuerzo que han hecho todos los sanitarios, toda la gente que ha estado puesta en primera línea, también los que han estado en los temas de transporte, en las farmacias, en los supermercados, en fin, toda la gente que no ha podido confinarse en casa, porque soy consciente, porque todos conocemos y tenemos a gente que ha tenido que trabajar en primera línea, que lo ha pasado fatal y que volvía a su casa con miedo, por miedo a contagiarse él y sobre todo por miedo a contagiar a su familia. Y desde luego el esfuerzo titánico que han hecho los sanitarios en general, y yo en especial pues voy a agradecérselo a los sanitarios de la provincia de Jaén. El comportamiento que ha tenido, y hemos estado callados durante muchísimo tiempo porque entendíamos que no había que hacer ruido y que había que centrarnos todos en salvar vidas, desde luego eso no va a impedir que nosotros ahora hablemos alto y claro de lo que ha pasado en la provincia de Jaén. Mientras la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, la señora Lozano, rechazaba material sanitario de protección que le ofrecía el presidente de la Diputación porque decía que estaban todos cubiertos, eso era totalmente mentira y eso lo han dicho los sanitarios. Porque mientras algunos gerentes nombrados por el Partido Popular en los hospitales decían que no necesitaban material sanitario, desde que se donaban por las asociaciones voluntarias, por los ayuntamientos y demás, por detrás, por la puerta de atrás, muchos sanitarios se ponían en contacto con alcaldes y con alcaldesas para recibir ese material sanitario. Y a mí me consta que muchos sanitarios a veces han estado trabajando con un gorro que ha hecho una voluntaria, con unos patucos, con un abate, con una pantalla que han hecho voluntarios. Y, hombre, no han estado a la altura de las circunstancias. Pero es que, sobre todo, a eso se suma que, como los sanitarios hablaban de esto, lo que hizo la Junta de Andalucía es algo muy de derecha. Y es que le dijo a los sanitarios, le escribió una carta, que era una amenaza velada, que cuidado con que alguien hablara, Cuidado con que alguien hablara, porque como alguien hablara iba a haber consecuencias. Y de hecho hasta anunciaron aperturas de expedientes a algunos sanitarios que tienen narices, que los sanitarios han estado al pie del cañón, que han estado dejándose la piel y han estado expuestos y que encima su gobierno
lo que le diga es cuidado con hablar y decir que el material sanitario viene de aquí o viene de allí, o que os falta material sanitario, porque ateneros a las consecuencias. Amenaza velada en toda regla, denunciada, por cierto, por los sindicatos. Pero es que a eso se suma que le han quitado las vacaciones a algunos sanitarios del verano, que yo creo que no habrá otro año que necesiten más estos sanitarios estas vacaciones, que no deja de ser recortes encubiertos. Pero es que a eso se suma que la productividad también se la han recortado. Anunciaron que le ponían una productividad que era más baja de la que ya les correspondía. O sea, que hicieron un anuncio de esto de cara a la galería, pero los sanitarios saben perfectamente que han perdido productividad, lo cual tampoco se entiende. Y ya, para el remate del tomate, no ha habido ninguna inversión nueva en la provincia de Jaén en año y medio. Pero es que abren un hospital, el de Cazorla, que por cierto se encontraron prácticamente hecho, lo abrieron con retraso de la derecha. Todo lo que se encontraron hecho, porque no han hecho nada nuevo, lo retrasan para ver si así cuela que lo han hecho ellos. Bueno, el hospital de Cazorla, desde luego, no sé si a alguien que esté en la otra punta de la provincia le puede colar, pero a la comarca de Cazorla sabe perfectamente que el hospital se podía haber abierto antes. Pero es que abren el hospital y el hospital bueno, tiene el 10% del personal. Entonces yo creo que es necesario que el hospital esté al 100%. Y sobre todo, porque bueno, ahora viene el verano, hay un aumento de población. Seguramente no sé si será lo mismo que otros años, puede ser menor, pero hay un aumento de población y bueno, y luego también hay PP que ha hecho reivindicaciones históricas. Cuando estaba en la oposición reivindicaba la ampliación de las urgencias, que se doblaran las urgencias. Ahora ya no, ahora ya que gobiernan no se acuerdan de eso, o esto cómo va. Esto si no gobierno reivindico, pero si gobierno me olvido. Hombre, no. Y el hospital está al 10%. Yo creo que es la hora de que el hospital no se retrase más, porque además estaba planificado que en el 2020 estuviera al 100%. Y yo creo que gana con eso. No, pues gana obviamente los sanitarios que van a poder trabajar allí, pero gana sobre todo la comarca entera de Cazorla, ¿no? Y sobre todo porque descongestiona también otros hospitales. Y gana también el gobierno andaluz y ganamos los andaluces y las andaluzas. Pero no puede ser que al final el sector con el que se nos ha llenado la boca, al que le hemos aplaudido, al que hemos reconocido y demás, ahora estén castigándolo de esta manera. Y lo del distrito sanitario de Jaén, Jaén Sur, bueno, eso ya no tiene nombre, eso ya es un escándalo de primer nivel. O sea, que tú pongas por escrito y le digas a los sanitarios, os voy a reorganizar de esta manera, porque total, como vaya a contagiar, vamos a ver si nos contagiamos por parte o por turno. En fin, yo no sé ni cómo calificar esto. Yo no sé cómo calificar, más allá del desastre que tiene de dimisiones, de que nombran a alguien a los 3 meses se va, nombran a otro se va a los 7 meses, en fin, el caos total. Pero, como digo y como he empezado diciendo en este tema de sanidad, yo creo que algo hemos aprendido en este tiempo, y es que la sanidad pública es muy importante y que tiene que estar en perfecto estado, y que ahora mismo hay que planificar, porque no sabemos si habrá un rebrote o no habrá un rebrote, pero hay que reforzar la atención primaria, hay que tener material sanitario. Yo todavía me acuerdo cuando el consejero de Salud en febrero salió a bombo y platillo, a toda plana en los periódicos, diciendo: en Andalucía estamos preparados para el coronavirus, tenemos de todo en Andalucía. Y un mes después en Andalucía no había de nada, y otro mes después superábamos 10 puntos la tasa de contagiados de los sanitarios en España. Yo creo que alguno debería hacérselo mirar, porque esto de la política no va solo de autobombo, de propaganda y de gastarse millones de euros en que te hagan reportajes en los medios de comunicación. Esto va de dar respuesta a la gente, y sobre todo de dar respuesta a la gente que más lo necesita o a la gente a la que más necesitamos. Y en este caso yo creo que ha quedado demostrado que necesitamos a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros celadores, necesitamos a todo el personal sanitario que esté animado, que esté fuerte y que además que esté preparado pues para lo que pueda venir, que ojalá y no sea nada, pero desde luego, visto lo visto, tenemos que cuidar mucho a nuestro sector público, a nuestros profesores también, a todo lo que es el sector público, y precisamente no recortarlo ni machacarlo en unas circunstancias como esta. Pues la verdad que sí, porque han hecho un trabajo impresionante también pues a la gente que se dedica a la dependencia, a los cuidados, las que están en las residencias, bueno, la fuerza y cuerpo de seguridad, los transportistas, en fin, han sido tantos los servicios esenciales a los que tenemos tanto que agradecer, que yo creo que de esta, con lo mal que se ha pasado, algunas lecciones seguramente habremos aprendido. Evidentemente que la apuesta por lo público es básica, imprescindible. Y luego... Encarna, y hay una cosa que quiero decirte. Sí, porque hay un tema que no quiero que se me olvide, no sé si tú lo pensabas sacar o no, pero hay un tema en el que las competencias son de la comunidad autónoma y quizás ha habido muy poca información. Y yo estoy bastante escandalizada con este tema, y es el tema de las residencias. Yo no me he olvidado de todas las personas que trabajan en las residencias, fundamentalmente mujeres. Yo creo que hemos estado muy pendientes de los hospitales, de los sanitarios, de los centros de salud, pero en las residencias, y estamos viendo el escándalo bochornoso, repugnante de la Comunidad de Madrid.
Estamos viendo cómo había órdenes por escrito para que no derivaran a las personas mayores a los hospitales, que vete tú a saber la gente que se podía haber salvado o no, si se hubieran hospitalizado. Y aquí las residencias han estado en manos de la Junta de Andalucía, era competencia de las comunidades autónomas. Y ha habido un gran silencio con respecto a las residencias, sobre lo que ha pasado en las residencias, sobre el material que ha tenido el personal de la residencia y sobre el trato y las órdenes que ha recibido el personal de la residencia. Y no quiero olvidarme, porque ha habido mucha gente mayor que ha fallecido, porque el coronavirus se ha cebado particularmente con la gente mayor. Y desde luego quiero mandarle un mensaje de cariño a todas esas familias que han perdido a alguien y no han podido ni siquiera verlo ni estar con ellos en el último momento. Pero desde luego a mí se me parte el alma con las personas mayores, porque después de toda una vida, después de todo lo que han pasado, después de todo lo que le han dado a este país, la verdad es que ver cómo algunos han fallecido en una circunstancia bastante indigna, a mí me revuelve el estómago. Y ese tema yo creo que no se puede quedar ahí. Aclararse en la Comunidad de Madrid y en la comunidad que sea. Tiene que aclararse, porque esto no va solo de política y de decisiones políticas, sino que aquí hay algo mucho más grave. Ya digo, que estamos viendo el espectáculo de Madrid y yo lo estoy viendo, totalmente, escandalizada, porque no me cabe en la cabeza que alguien en su sano juicio pueda emitir una orden y ponerla por escrito y decir que no se deriva a un hospital a una persona mayor, a una persona con cáncer o con una persona que tenga una discapacidad. Y no quiero olvidarme, porque sé que las trabajadoras fundamentalmente, y los trabajadores de la residencia lo han pasado verdaderamente mal durante estos meses. Lo cierto es que sí, muy mal, con mucha preocupación, al igual que las familias que estaban fuera y que poca cosa podían hacer. Yo no quiero que terminemos, Ángeles, sin que pongamos una nota positiva a este tema, y es que es verdad que hacen falta ayudas para fomentar el turismo de interior, y más en esta situación. Ahora nos podemos mover entre provincias y sin duda Jaén tiene una ventaja grandísima, y es que tenemos una zona que es la mayor extensión de parques naturales, donde el contagio obviamente es mucho más difícil. Son espacios abiertos, tenemos pues las ciudades patrimonio de la humanidad, que son verdaderos museos también al aire libre en la calle, y tenemos una provincia que no es de turismo masivo y a la que, pues es fácil que vengan a visitar muchos turistas y que se pueda relanzar el sector. Yo en esto vamos poniendo toda la nota positiva, y además es lo que hemos intentado trasladar al Gobierno de Andalucía. El turismo de playa es estacional, pero el turismo de interior es todo el año, son los 365 días del año. Y desde luego es verdad que es un turismo ahora que va a estar más demandado. Yo creo que nosotros tenemos que hacer en Jaén, pues de la necesidad virtud, y de esta desgracia de la pandemia una oportunidad. Y es verdad que tenemos además un sistema fundamentalmente de hoteles, pero sobre todo de turismo rural, de alojamientos rurales, que tienen que servir para atraer a la gente. Yo estoy convencida de que va a ser mucha gente la que va a elegir el destino donde haya grandes espacios, como tú dices. Y en Jaén, pues tenemos el lujo de esta provincia, que todavía es muy desconocida para todo el mundo. Yo quiero decir también, porque he estado este fin de semana, tenía que haberse celebrado el Festival Internacional del Aire en la Sierra de Segura, en el Parque de Cazorla Segura y Las Villas. Y yo tenía una reserva para ir con mi familia y he optado por ir, aunque no hubiera Festival Internacional del Aire, y quiero decir que el alojamiento rural tienen perfectamente organizado todo, tienen desinfectado todo, dan una atención personalizada, pero manteniendo todas las medidas de seguridad. Y quiero dar pues sobre todo a los que viven en los pueblos, que estén tranquilos porque vamos a guardar las medidas de seguridad. A los empresarios y empresarias del sector turístico, gracias por ponerse las pilas y favorecer, pues que los que vamos de visita sintamos también que existe una seguridad. Y desde luego también hay que entender que es un motor económico de nuestra provincia de Jaén, que tenemos una provincia bellísima, con ciudades patrimonio de la humanidad, con la mayor extensión de parques naturales de España, con una ruta Castillo-Batallas, con un legado íbero impresionante. Yo qué voy a decir, porque soy una apasionada de Jaén, que creo que los de Jaén podemos aprovechar para no movernos de Jaén y visitar Jaén, que la gente de fuera sea bienvenida, y que entre todos tenemos que intentar que el movimiento turístico no sea síntoma para ningún rebrote, y esa es la única manera, es con la responsabilidad personal de cada uno. Hay que mantener la distancia de seguridad, hay que utilizar la mascarilla, hay que lavarse las manos,
en fin, todo eso que hemos oído hasta la saciedad y que ahora, aunque viene el verano, nos relajamos, nos podemos mover entre provincias, algunas veces podemos tener esa sensación de falsa seguridad. Hay que seguir cuidándonos porque el virus está ahí, aunque esté ahora un poquito más dormido, pero sigue ahí, sigue habiendo contagios y tenemos que tener mucho cuidado. Y por terminar con la nota más positiva de todos, yo quiero agradecer y reconocer el comportamiento ejemplar que hemos tenido en la provincia de Jaén, en todos nuestros pueblos, esa solidaridad de tanta gente que en los momentos complicados han dado lo mejor de sí mismos, el trabajo de mucha gente, de los que han estado en primera línea y de los que han estado en casa también trabajando como podían, y entre todos hemos logrado algo que parecía hace unos meses imposible. Hemos logrado vencer a esa curva del virus que nos ha dado días tan terribles y a día de hoy, bueno, pues podemos mirar con un poquito más de esperanza al futuro y lo único que tenemos que hacer ahora es, bueno, pues seguir siendo una provincia unida, seguir siendo un país unido, seguir acordándonos de los que peor lo pasan y los que tengan oportunidad de salir a viajar, a un bar, pues tienen que hacer que se mueva la economía para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, con las precauciones, porque esto tiene que ser así, pero tenemos que mirar al futuro con esperanza. Yo me siento muy orgullosa de mi provincia de Jaén, me siento muy orgullosa de España, a pesar de todos aquellos que hacen ruido, me siento muy orgullosa del comportamiento que hemos tenido este país y desde luego yo creo que cuando este país se pone manos a la obra, se une y es solidario y pone lo mejor de sí mismo, pues somos capaces de todo. Así que, bueno, hay que mirar al futuro con esperanza, Pues sí. intentar que la vacuna salga cuanto antes y mientras tanto, bueno, pues intentar convivir con el virus, pero intentar siempre vencerlo. Y yo creo que en eso, a ánimo en la provincia de Jaén no nos gana nadie. Y Desde sobre luego. todo a toda la gente que lo está pasando mal, que sepan que no nos vamos a olvidar de ellos, que estamos trabajando todo lo que se puede por ellos y que vamos a intentar que nadie se quede atrás. Pues en estos momentos yo creo que es el mejor mensaje que se puede lanzar. Señora coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista Andaluz, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por esta llamada, mucho ánimo en el trabajo y cuídense muchísimo. Cuidaros vosotros también y muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Un abrazo grande. Buenas noches.